Este 17 y ahora nos disponemos a vivir la última semana del mes de febrero. Cargados de la mejor energía y como es usual, vamos a estar mirando las perspectivas para cada uno de los signos del zodiaco a partir de hoy, sábado 21 de febrero, porque ya nos espera esta última semanita. Se viene la última semana del mes de febrero y con eso, junto con ello, los cambios que vamos a tener en sincronía post-eclipse. Recordemos que siempre que nosotros tenemos un eclipse, pues realmente ese es el día del evento y ese es el día que se supone ocurre de manera puntual, pero vamos a ver todos los efectos del eclipse durante la resonancia de las próximas semanas. Entonces, esta es una semana intensa post-eclipse que estamos celebrando, que se celebró el 17, el martes, y ahora nos abrimos al último tomo de lo que nos invita este 2026 para cerrar con broche de oro el mes de febrero. Hay varios acontecimientos que estamos celebrando en este nuevo horóscopo a partir del lunes 23 hasta el próximo domingo 28 de febrero para estar finalizando este primer mes, este primer tramo, este segundo mes y casi que avanzándonos al año astrológico, porque ya cuando entramos al mes de marzo empezamos a calentar las energías para celebrar el año astrológico. Tengamos en cuenta que el eclipse que se formó este martes 17 es apenas la apertura de algo muy pequeñito, es como apenas el orificio de lo que vamos a empezar a vivir esta última semana en el mes de febrero. Con intensidad va a ocurrir cuando el sol ingrese al signo de Aries, cuando llega a ese punto cero donde en este momento se encuentra Saturno, donde se encuentra Neptuno, donde se están haciendo todos estos cambios angulares que tenemos ahora. Bueno, ¿qué pasa esta semana? ¿Qué va a venir esta semana? Pues tenemos que ya el sol ingresa al signo de Piscis. Vale la pena resaltar feliz cumpleaños para muchas personas de signo Piscis, muchos ascendentes en Piscis y muchas personas que también tienen la luna en este signo, pues van a estar celebrando, van a estar de celebración, van a estar de cumpleaños, van a estar de retorno solar, algo que debo decirles que ya lo venía contando en los últimos horóscopos. Este cumpleaños que va a tener Piscis, pues enhorabuena porque ya muchas cosas pasaron de Piscis, ya muchas cosas se están drenando. Les espera a Piscis pues un eclipse que se avecina porque el que vivimos este martes 17 de febrero fue solar, anular, que se dio por allá en el grado 29 de Acuario. Pero el próximo eclipse lunar que vamos a tener, que es el 3 de marzo, no alcanza, es como la preparación básicamente para lo próximo. Estamos en el intermedio, estamos en un inter, estamos en medio de dos eclipses. El martes se formó el eclipse solar y esta semana no, sino la otra semana, el 3 de marzo, se va a iniciar o se va a formar el eclipse lunar. Entonces esta semanita es como muy decisiva, esta semanita es como muy central en muchas áreas de nuestra vida y casi toda la energía planetaria pues ya migró hacia el signo de Piscis donde justamente se van a estar dando estos temas. También vamos a tener la entrada de Marte, que ya entra Marte también al signo de Piscis, todo este estelion que está pasando en Acuario, todo este movimiento, toda esta revolución, todos estos cambios que se sienten, se perciben, pero por lo que he tenido la oportunidad de leer sus mensajes y de conversar con algunos de ustedes en privado a través de consultas, pues hacia dónde va, qué es lo que está pasando, cómo se está moviendo. Y la gran inquietud de muchos, ¿no? ¿Qué hay en mi carta? ¿Qué es lo que pasa con mi carta natal que se me está moviendo todo? Como que todas las cosas se me están acelerando de lo que yo pensaba o de los planes que yo tenía. Pues esos son unos de los efectos que los eclipses por lo general suelen anticipar, ¿no? Este fue suave. Cabe aclarar que este eclipse que vivimos solar el martes 17 fue suave, fue tranquilo, apenas es como el abrebocas, apenas nos está contando una historia, pero el que viene también, el 3 de marzo, pues ese es mucho más definitivo porque está muy cerquitica a los nodos, de manera que lo vamos a percibir mucho más profundo, por así decirlo. Bien, como es usual, vamos a estar mirando el horóscopo para esta semana para cada uno de los signos del zodiaco y de esta manera poder entrar como en una relación. Yo quiero, antes de empezar, contarles que de preferencia tengan ustedes muy presente su signo solar, que tengan muy presente su signo ascendente. Realmente aquí es donde vamos a poder trabajar más estas energías de signo ascendente. Entonces soy como más amigo
de que ustedes puedan visualizar el signo ascendente y después darle pauta de pronto al signo lunar que ustedes puedan tener, ¿sí? Pero siempre es mejor en los horóscopos que nosotros hacemos los fines de semana, pues tener como esa oportunidad de estar mirando mucho más la energía que trae sobre el ascendente. Entonces, como que el ascendente va marcando la pauta de varias cosas que nosotros podemos analizar en un horóscopo. Quiero también contarles un poquitico de dónde sale la palabra horóscopo, ¿no? Que cuando nosotros hablamos a veces de horóscopo, como que el tema se pone y eso qué es, y eso cómo funciona, y si se cree, si pasa, no pasa. Pues claro, estamos hablando de algo muy general, estamos hablando de algo que es muy para todos, no es algo tan personal, sino que nos está mostrando unas líneas muy generales para estar mirando las perspectivas de acuerdo a la posición de los planetas para cada uno de los signos. Entonces tengamos como referencia que la palabra horóscopo lo único que nos está diciendo es tomar un pequeño fragmento, tomar una pequeña muestra, ¿verdad? Y de acuerdo a esa pequeña muestra que vamos a tener, pues entonces ir mostrando cuáles son las perspectivas para cada signo, utilizando o apoyándonos siempre en algo que llamamos en la astrología la grieta cósmica, que no es otra cosa más que el grado cero, donde están ocurriendo todos los eventos que nosotros podemos tener. Bueno, pues esta es la última semana que vamos a celebrar del mes de febrero, ¿no? Entonces, última semana, prácticamente la última semanita que vamos a tener, la última semana. Cuando estamos a puertas de cerrar una última semana, después de semejante eclipse que estábamos teniendo, pues las cosas cambian. Esta carta que estoy mostrándoles hoy, sábado 21, esta es la carta que vamos a tener en el horóscopo para todos los signos a partir del lunes 23 de febrero hasta el domingo 28. Entonces vamos a ir viendo las perspectivas signo a signo, vamos a mirar qué se acomoda, que está mejor. Recuerden ustedes que siempre manejo la astrología psicológica. Me gusta siempre a través de la psicología dejar un mensaje, ¿sí? Independientemente de cuál sea nuestro signo ascendente, cuál sea nuestro signo solar, como ir marcando la pauta de dejar un mensaje que nos sirva, que nos nutra de acuerdo a la posición planetaria. Entonces, como para que ustedes también se vayan enterando de cómo lo hacemos, lo que vamos marcando es pasar cada uno de los signos por ese grado cero. Por eso aquí tengo una carta donde estamos viendo signos completos en relación a las casas y de acuerdo a esto ir analizando la posición del planeta en sí y claramente de la luna que va a estar haciendo sus movimientos y los ejes pertinentes a. Entonces, desde este ángulo vamos a mirar qué nos trae esta semana, ¿no? Particularidades, pues fíjense que ya tenemos esta semana la entrada del Sol en el signo de Piscis, lo cual esto ya marca, pues muchos piscianos están de cumpleaños, muchos piscianos están como en su momento, en su celebración, en su retorno solar. De manera general, en el horóscopo para esta semana, pues nos está contando una historia acerca de estar más tranquilos, estar mucho más receptivos, como que la parte espiritual está mucho más marcada. Y dentro de esta línea de tiempo, pues sí, es como muy positivo, ¿no? Para estar en meditaciones, estar haciendo mucha introspección. Y creo que este es uno de los temas que más vamos a ver representativos. Ahora estamos celebrando algo que estuve comentando con ustedes durante la semana, que es el gran aspecto astrológico entre Venus y entre el planeta Júpiter, que da la facilidad para poder trabajar temas emocionales que nos hubieran o en el pasado nos habían costado trabajo. Estas posiciones entre Venus y entre Júpiter siempre son muy benéficas, como que van marcando un punto de referencia y nos van llevando hacia una línea mucho más introspectiva y nos ponen también con la facilidad de atendernos, digámoslo de esta manera, poder atendernos en el sentido de autoestima. Casi siempre estas posiciones, cuando hay tanta energía en Piscis, como que entramos también en ese campo de introspección y lo podemos pasar mucho mejor. Como que la vida se ve diferente, la vida se ve con un tinte distinto, ¿sí? Podemos ver a través de otros lentes, como que tenemos unas gafas o tenemos una disponibilidad para hacerlo diferente. Pues bien, esta es la última semana de febrero, después de un post eclipse que nos deja como muy sensibles, nos deja como muy intuitivos también, nos deja como muy marcado de que
tal parece que la vida está cambiando planes y está cambiando la agenda de muchos de nosotros a través del signo ascendente, a través del signo solar, como que la agenda que nosotros teníamos en el mes pasado, en enero, pues tal parece que el universo tiene otras cosas distintas. Fíjense lo maravilloso de los eclipses que se dan en el final de Acuario, que casi siempre va en contra de todo lo que nosotros veníamos planeando. Como que las cosas salen totalmente distintas a lo que nosotros creíamos que estábamos haciendo o que íbamos a empezar a hacer en esta nueva dinámica. Entonces esto es bien interesante, ¿no? Mercurio también se pone retrógrado esta semana, entonces de manera general, pues este tema tan sonado de Mercurio retrógrado, pues tiene su más y tiene su menos, ¿no? Esta partecita de Mercurio en retro. Ajá, no, esta partecita de Mercurio en retro pues siempre nos pone como un poquitico zafados, como un poquitico también muy introspectivos, ¿no? Esa es una de las funciones de Mercurio retrógrado en el signo de Piscis, de ponernos como más pensativos de lo normal y hacer como mayor análisis y mayor conciencia de ciertos traumas. Y la palabra trauma es muy pisciana, porque en Piscis nosotros analizamos también los traumas o lo que nosotros no hemos podido desarrollar en nuestra vida, sobre todo en temas pasados y demás. Entonces creo que es una excelente semana para empezar a conectar un poco más acerca de estas energías. ¿Qué tenemos diferente? ¿Qué estamos viendo en esta semana? Bueno, pues observemos que ya Mercurio inicia su fase de retrogradación y de otra parte Saturno ya avanzó al grado 1 de Aries. Esto es volando. Esto con Saturno en Aries las cosas son diciendo y haciendo, ¿no? Como que se va diciendo y haciendo de una vez. Ya Saturno no está en el grado 0, avanza al grado 1 de la carta y esto ya está marcando también que es un cierre en febrero y realmente empezamos un mes de marzo o vamos a empezar la próxima semana con el próximo domingo, que estaremos en domingo 1 de marzo, como que nos va recibiendo también con esas nuevas festividades y esta nueva energía un poco más activa. Bien, el día lunes 23, este lunes, pasado mañana, cuando empezamos la semana, empezamos con una luna en el signo de Tauro, lo cual también está hablando de unos temas y de reconciliaciones y algunos temas que están muy relacionados con la parte sensible. Por lo general, cuando hay una conjunción entre la luna y Urano, pues el nerviosismo está como a flor de piel, como que mucho nervio, como que mucha tensión también, como un poquito muy neuróticos, quizás empieza la neurosis a hacer lo suyo. No quiero decir en todo el mundo, obviamente esto va a depender de la carta de cada uno de nosotros, pero sí es una semana que nos invita a estar como muy alerta, llamemos, muy activos en esta parte. Vamos a empezar con estas perspectivas de la última semana, ¿verdad? Tomando como referencia al signo de Aries, entonces colocamos, eh, vamos a empezar desde esta línea con Aries y vamos a ir rodando última semana y vamos a irlo viendo con Aries, por ejemplo. Empecemos con el signo de Aries. Bueno, Aries, su planeta regente, hace un movimiento interesante esta semana. Esta es la semana donde también Marte va a ingresar a Pisces, ¿verdad? Hay todo un stellium en el acontecimiento o en la zona 12. Esto es una invitación esta semana para que Aries esté como mucho más conectado también con los temas del ayer, con los temas del pasado. Aries es un signo que la va a tener muy fácil. Esta semana es una invitación para hacer muchas cosas. Yo creo que el signo que va a estar en mucho movimiento y uno de los signos que va a estar avanzando bastante o dando un muy buen cierre en el mes de febrero, sobre todo en temas personales. Esta entrada de Saturno y este tema de que Saturno esté en Aries con tanta fuerza en el grado 1, pues esto sí está ayudando mucho a que Aries pueda avanzar en sus asuntos, en sus proyectos. Es una energía muy bonita que van a tener. A veces se tiene muy mala fama, ¿no? Con el tema de que Saturno está allí por Aries y como a veces mucha alarma por la mala fama que se le puede dar muchas veces a Saturno, que hay que temerle como a Saturno en estos asuntos. Pero observemos que la posición que tiene Saturno junto con Neptuno es una mezcla que le permite a los ascendentes en Aries, soles en Aries o lunas en Aries, les permite sentir esa fuerza de la que quizás en los últimos tiempos estaban careciendo. A mí me encanta la psicología de Saturno y me encanta la psicología de Neptuno cuando están en este signo porque ponen a Aries en el lugar que le corresponde.
Es como tener la justa medida, el más y el menos, estar en un equilibrio porque son dos mezclas antagonistas. Por un lado, Neptuno se encarga en Aries de tumbar y desbaratar lo que no es viable. Y Saturno, por el contrario, es una semana donde termina hasta el 28 de febrero finiquitando temas pendientes, asuntos, cerrando ciclos. Yo creo que el signo que sí está cerrando ciclos este mes de febrero es un ascendente en Aries. Definitivamente un ascendente en Aries o una persona de signo Sol Aries, pues están cerrando temas. Si conoces a alguien de signo Aries, escúchalo y fijo te va a decir, mira, estoy cerrando esto, estoy abriendo acá, estoy entendiendo muchas cosas. Esto da mucha sabiduría, esto da mucha madurez sobre todo. Saturno cuando está a la cabeza de Aries en conjunción a Neptuno, pues ofrece una semana en el desarrollo de la casa uno, de la identidad. Yo creo que es un momento de mucha fuerza, sobre todo para poder cortar. Tengamos en cuenta que su planeta regente está próximo a ingresar a la casa 12 para Aries y esto es también tener la fortaleza, sentir esa fortaleza muy interna, muy dentro de ellos, de dar ese paso, atreverse a dar ese paso de muchas cosas que antes no. El eclipse va a estar formándose por ahí también. Tengamos en cuenta que esto para Aries es un signo que está súper movido, muy de fuego, muy de chispa. Pues este 17, martes 17, ya se inició el caballo de fuego, que eso sí es muy, muy, muy representativo para Aries. Era muy importante que se llegara a ese punto, que Aries también sintiera como ese, están en su gran momento, están en su momento de euforia, de planes, de progreso, de vencer obstáculos, de hacer las cosas mucho mejor, de una manera más madura, de una manera más quizás sólida, porque esto también es lo que da Saturno en esto. No le tengan miedo. Yo he escuchado algunos mensajes y he tenido la oportunidad de leer mensajes de ustedes en, pues, en las distintas redes sociales, en Instagram, en YouTube, en TikTok. No le tengan miedo a Saturno en Aries. Es supremamente benéfico para los signos de Aries. Los invita a subir un escalafón, los invita a hacer las cosas de una manera más sólida. Tengamos en cuenta que uno de los propósitos de Saturno cuando está en este signo de fuego, pues es el momento de darle vida también, de ir a la cabeza con grandes, grandes cosas. Casi siempre que esto pasa para Aries, ¿sí? Que esto es alrededor de 30 años, calculen ustedes, esto es mucho tiempo. La última vez que Saturno estuvo en Aries fue hace 29, 30 años. Entonces, los invita como y los recarga con una nueva dinámica, con una nueva chispa, un nuevo talento, un nuevo fuego. Esto sí que es revivir de una manera muy diferente, con más ímpetu, con más ganas. Y algo que le sobra, yo creo que siempre lo he dicho de Aries, es la pasión. Estos arianos son apasionados por excelencia. Su planeta regente es Marte. Y Marte está próximo a ingresar al inconsciente, a la casa 12. En medio de tanta turbulencia y tantos planetas que tiene Marte en el inconsciente, en el pasado, está Venus también allí, está Mercurio, pues también es una semana, un cierre de mes de febrero para Aries ascendentes en poder finiquitar muchos temas que les hacía daño en el pasado, ¿verdad? Y poder colocar esas carpetas dentro de su psique, como poder analizar, bueno, ¿qué hago con este pensamiento? Ah, esto es de acá. No, esto no es mío. Sí, esto es mi niñez, esto es mi adolescencia, esto fue un amor fallido o esto aprendí o esto no aprendí. Entonces creo que es un muy buen momento para Aries. Cierra el mes de febrero empoderado, es el signo que más empoderado está. Eso sí hay que decirlo. Obviamente con todos estos aspectos y esta rueda zodiacal que le ofrece el horóscopo del lunes 23 hasta el sábado 28 para Aries, pues evidentemente es el signo que va a la cabeza, es el signo que está mucho más empoderado, que cierra el mes de una manera potente, con ganas de hacer. ¿Qué más vale la pena? Por ejemplo, si tú conoces una persona ascendente en Aries o Sol Aries, Luna Aries, pues a lo mejor puedas hacer algo también, porque es un signo que ahorita siente fuerza, siente poder, siente garra, siente, está renovado. O si tienes algún socio ariano, o si eres de signo Aries, pues qué mejor que iniciar ahorita con piso firme y con pie de plomo. Aries, me encanta esa energía que van a estar irradiando. Yo creo que ya la perciben muchos de ustedes, ascendentes, soles, y ya era hora, porque esto se venía hablando desde el año pasado, se venía galopando, y le hacía falta como una fuerza, le hacía falta como una energía distinta para que Aries pudiera sentirse mucho más a plome.
Otra cosa que me llama mucho la atención es la luna, ¿no? Aries, ten en cuenta esta semana, esta última semana de febrero, tienes la luna en tu casa 2 en el signo de Tauro, lo cual es una excelente posición en temas financieros para iniciar la semana. Entonces, ascendente, soles o luna, pues esto también habla de autoestima, habla también de conectarse muy bien con los valores. Por lo general, cuando la luna coincide en una semana, en un horóscopo, en la casa 2 para Aries, pues no solamente Saturno les está dando fuerza, dinamismo y madurez, sino que también la luna en Tauro les está llenando de esa fortaleza, de ese ímpetu, de ese espíritu y de ese valor que es tan importante. Me encanta Venus, que lo tengan ahí en la casa 12 junto con el Sol, los nodos, porque esto también da mucha chispa, da mucha inspiración. Realmente Aries creo que se va a disfrutar esta última semana de febrero y es uno de los signos que cierra, en este caso, con broche de oro una semana y empieza con mucha energía para empezar a recibir marzo. Yo creo que ahora está calentándose su mes, ¿no? Porque después de esta semanita, pues evidentemente pasamos a marzo y ahí es donde ellos terminan de cuadrar los temas, ¿no? Cuadrar lo que tienen allí. Bueno, pasemos ahora para el signo, vámonos para el signo de Tauro, ¿sí? Vamos a ver cómo están las energías para Tauro en este caso. Si tú eres ascendente en Tauro, o de signo solar Tauro o tienes la luna en Tauro, pues este mensajito es para ti. Un cierre de mes a partir del lunes 23 de febrero. Tauro, abres la semana con la luna en tu signo. Mira, una luna haciendo conjunción con Urano en la casa 1. Para Tauro, esta semana le está conectando de escuchar el cuerpo. Tauro, es una semana de escucharte, es una semana de atender tus necesidades, es una semana de mirar qué me hace falta, ¿no? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo vas? ¿Qué estás comiendo? ¿Cuál es tu nutrición? ¿Qué es lo que estoy ingiriendo a mi cuerpo? Cuando la luna abre una semana, el lunes de luna, en el signo de Tauro, le hace la invitación a reconocer las necesidades uranianas, repentinas. Hay un aspecto tenso que puede estar viviendo Tauro en relación a Marte. Observemos, para los habilidosos de la astrología, que se inicia el lunes 23 en una posición desafiante entre Marte, la Luna y Urano. Esto traducido para los ascendentes en Tauro o soles, lunas en Tauro, tal parece que hay que hacer algunas modificaciones, hay que modificar temas. Tauro, sigue trabajando, sigue mirando qué necesitas cortar, qué necesitas depurar. Marte está siendo contundente en tu casa 10 en un aspecto retante, llamémoslo así, no es un aspecto negativo, sino que es un aspecto de invitación a hacerlo diferente, Tauro. Mira que los horóscopos últimamente le vienen diciendo a Tauro, ¿y qué tal si intentas por aquí? ¿Y qué tal si mueves esto? ¿Y qué tal si pruebas esto? No sé, a lo mejor en una dieta, a lo mejor en una relación que tengas en este momento, Tauro. ¿Y qué tal si lo haces de una manera distinta? ¿Qué tal si te permites que esa energía de Urano junto con la Luna terminen de hacer ese apalancamiento, esa estructura y salir un poquito de lo cotidiano? Es lo que invita esta cuadratura Marte, Luna, Urano en el signo de Tauro, para que Tauro encuentre eso que tanto quiere. Observemos cómo un horóscopo cuando se ubica la luna en Tauro nos habla exclusivamente de las necesidades que requiere mi cuerpo. ¿Qué necesito yo? Pregúntate eso, Tauro. Es como aprender a escucharte en medio de la turbulencia, en medio del caos, en medio de lo que sea que tú estés viviendo como ascendente Sol, Luna, Tauro. Hazte esa pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo estar mejor? ¿Qué requiero? Escúchate. Es tal vez el llamado que hace esta luna. Es una semana para Tauros, ascendentes, soles y lunas de hacer mucho yoga, mucha meditación, porque esta conjunción con Urano, esta conjunción entre la luna, puede acelerar un poco más el nerviosismo y puede como poner más los temas de sentir que la vida está al revés y que el mundo está muy difícil y no es tan así. Entonces, ¿qué nos dice el planeta Venus que rige a Tauro? Está en la casa 11. Hay otras maneras de hacer las cosas, Tauro. Es la invitación este cierre de mes, a partir del lunes 23 hasta el sábado 28, que Tauro se abra a otras posibilidades, mira otras maneras distintas de hacerlo. Creo que esto es un reto. Esta posición astrológica para Tauro, pues se le forma un reto porque Tauro dice, pero ¿cómo? ¿Pero dónde?
Y Tauro es un signo fijo que tiende a hacer las cosas de la misma manera siempre. Pero es que así lo he hecho toda la vida. Se hacía antes así, Tauro. Ahora, el panorama astrológico que tienes para este cierre de febrero te está diciendo ya no se hace así. Ahora esto se utiliza de esta forma, ahora se hace de esta manera, ahora debes moverte por aquí, debes leerte por allá. Y eso sí que te va a llevar a encontrar los logros que vas a estar pidiendo o lo que ustedes quieran hacer de manera personal, de manera social, de manera profesional sobre todo, ¿no? Tengamos en cuenta que Tauro es un signo que ha sido muy movido los últimos 7 años por Urano y está Urano dando los últimos coletazos, los últimos temitas, los últimos ajustes que Tauro debe hacer. Yo sé que la mayoría de ustedes de signo ascendentes en Tauros o soles en Tauros, pues ya están como cansaditos también de tanto tema, ¿no? Como de tantas cosas que tienen que hacer, como de tanta pero ¿qué más me falta cambiar? Es lo que yo los he leído a ustedes en YouTube, en Instagram, en sus mensajes. Pero sigo cambiando, Javier, pero ¿qué más hay que cambiar, Javier? Pero ya, ya me fui de país, ya cambié de pareja, ya cambié de trabajo. Todavía tengo que seguir cambiando. Escuchaba los mensajes, leía sus mensajes de que me dejaban en las redes sociales y sí, el trabajo continúa. Tal parece que la vida quiere más, quiere sacar una nueva destilación de Tauro. Una excelente posición para Tauro en el tema de háganse amigos del yoga, háganse amigos de la meditación, si eres de signo Sol ascendente en Tauro, salgan a caminar, busquen espacios abiertos, incorporen mucho el cuerpo dentro de lo que están haciendo. Esta cuadratura Urano-Marte casi siempre pone los nervios a flor de piel, Tauro. Entonces, que sea un cierre de mes donde ustedes puedan tener esa conciencia también de decir, me estoy escuchando, me estoy atendiendo. Y claro, cabe aclarar que también, pues Marte es un planeta muy personal, la Luna nos habla mucho de las contenciones y del tema de salud que se requiere. Pues Tauro, no dejes pasar cualquier cosita esta semana si tienes algo pendiente en temas de salud. Fíjense cómo en la astrología la casa uno no específicamente nos habla de la salud, pero sí que vincula todo lo que pase con mi existencia, con el cuerpo, de cómo me estoy nutriendo, de cómo me estoy alimentando. Entonces es un excelente cierre de mes, esta última semanita de febrero, para que Tauro se ponga al día con todos estos temas digestivos, nutrición del cuerpo. Escúchate, es como el mensaje, ¿no, Tauro? Escúchate qué es lo que el cuerpo grita, qué es lo que, cuál es ese estrés, de dónde viene esa ira, de dónde viene ese enojo. Estas posiciones hacen esa invitación para que Tauro, claro, recordemos que siempre todo esto es en pro de estar mejor, siempre está en pro de conseguir algo más estable, de sentirme mucho mejor con la vida. Digamos que los tránsitos planetarios que vivimos semana a semana, independientemente de qué posición nos invite, pues la vida siempre nos está diciendo, mira, hay mejores maneras de cómo vivir. Hay mejores formas de cómo hacerlo para tener esa estabilidad que a lo mejor se quiere. Entonces creo que es un signo que tiene mucho para dar esta última semana del mes de febrero. Vamos a pasar ahora con Géminis. Vamos a mirar cómo se ocupan las energías a partir del lunes 23 de febrero hasta, ¿verdad? El sábado 28. Si tu ascendente es Géminis o eres de signo Géminis o luna Géminis, pues este tema es para ti. Alerta, alerta viva para Géminis, porque cuando analizamos un horóscopo de Géminis, inmediatamente necesitamos observar la posición planetaria de Mercurio. Mercurio es el planeta regente de Géminis y esta semanita, en este tramo de semana que vamos a iniciar, Mercurio empieza su fase de retrogradación. Mercurio empieza a retrogradar esta semana, entonces le está diciendo a Géminis, hay que revisar asuntos profesionales, sobre todo, Géminis. Es una semana de mirar y de atender asuntos profesionales, asuntos de compromisos, asuntos de maestría. Hay que hacer también estudios, hay que hacer cálculos. Géminis, ponte al corriente con asuntos de la vida, con asuntos del mundo, asuntos de la casa 10, porque hay mucha actividad en la casa 10 para Géminis esta semana. Entonces mira pasaporte, es excelente que mire pasaporte, a lo mejor se está venciendo, mira contratos, mira renovaciones de licencias, mira fechas.
Géminis, la clave del horóscopo para esta semana es ocuparte en temas muy del mundo, temas muy que nos comprometen con los demás, que nos comprometen con el país, que nos comprometen con quizás con los temas financieros. Hay que mirar muy bien los movimientos de fechas, de finales, estar repasando. Claramente todos sabemos que cuando Mercurio entra en una fase de retrogradación, le hace una invitación a Géminis de ser mucho más atento y más cuidadoso con temas de alianzas, con quién te estás aliando, con quién vas a hacer algo. Recuerden que Mercurio para Géminis esta semana le está diciendo, mira bien, pregunta bien, ¿sí? No te quedes con que yo te lo dije y yo asumí, yo pensé, yo creí. No, es un momento de ver al centavo, de ver al detalle esos temitas, ¿sí? Además que está en una posición muy retada para Géminis. Ser claro con la palabra Géminis, ser muy, muy claro con lo que tú quieres decir. No solamente te encargues esta semana de decir lo que tú quieres, sino asegúrate que el mensaje que tú quieres dar, el otro lo esté entendiendo en la misma línea, ¿ya? Entonces va a estar tocando a Venus, va a estar tocando el nodo norte en la casa 10. Todo esto genera compromisos y genera también temas de estar alerta. No es malo, no es bueno. Es una excelente semana para Géminis porque tengamos en cuenta que el planeta Plutón en los primeros grados de Acuario sigue haciendo un aspecto muy fluido para que Géminis pueda lograr los objetivos y lo que quiere. Solo que es una semana de revisar, es una semana de estar muy atentos, sobre todo en temas donde ustedes se puedan llegar a comprometer, ¿no? De manera pública, de manera visible también. Creo que ahí hay un trabajo interesante para poderlo desarrollar. En otras cosas, cuando Mercurio hace un efecto retrogradación y está en el signo de Piscis, pues se ubica en una tendencia un poco retante para Géminis. Entonces es un momento de analizar verdaderamente cuáles son las metas y los proyectos que tú quieres a largo plazo. Tal parece que a veces Géminis puede tener el error, a veces, no siempre, pero a veces Géminis puede tener el error de ir muy rápido, ¿sí? Máxime ahora que Urano está próximo a ingresar a Géminis, entonces como que puede ir demasiado rápido. Géminis tiene un gran talento, es el signo, el primer signo mutable. Entonces Géminis puede estar contestando el teléfono, puede estar cocinando, puede ir manejando, y si es una mujer Géminis o una mujer ascendente en Géminis, pues estas mujeres ascendentes en Géminis tienen una gran habilidad. Son supremamente habilidosas. Con una mano están manejando, con otra mano se están maquillando, con otra mano al teléfono, resuelven problemas, se meten en problemas al mismo tiempo. Y esto es todo un acontecimiento con Géminis. Entonces, ahí deben estar muy atentas, ¿no? Esta semana, en qué momento te lo dije, cómo apareció, qué se hizo. Como que estar muy atentos también en tantas actividades o compromisos que se puedan asumir, ¿no? A veces Géminis tiende a estirarse mucho y de pronto no es tan así. Hay que mirar muy bien. Una excelente semana con esta luna que van a tener Géminis en la casa 12 en conjunción con Urano. Esto habla de mucha sanación, esto habla de poder encontrar ese bálsamo a tanta turbulencia y a tanta cosa que les venía quejando. Entonces es un cierre de mes para Géminis muy activo, muy propositivo. Es un cierre de mes también que los invita a ser más reflexivos con los temas a futuro. Géminis es mejor lento pero seguro. Lento pero seguro, mis queridos Géminis. Entonces, tienen un muy buen cierre, aprovechen esas energías, sobre todo la luna en la casa 12 me encanta para Géminis, además porque va a estar en una conjunción con Urano, marcando algunos puntos de estrés típico, pero es que Géminis es un signo que de por sí nunca duerme. Los Géminis es muy difícil que un Géminis pueda descansar como el resto del zodiaco. Como que Géminis siempre está muy activo, ¿no? Y es su función, de hecho, estar en esa actividad constante y en esa actividad permanente. Entonces, disfruta esta última semana de Géminis. Vámonos con Cáncer. Si tú eres de signo Cáncer, ascendente en Cáncer, o si tienes la luna, tienes planetas en Cáncer, pues bueno, Cáncer cierra la semana. Cáncer cierra la semana. Cáncer, cáncer. Ay, yo sé que algunas cáncer están diciendo, Javier, no vayas. ¿Qué vas a decir, Javier? ¿Qué vas a decir de cáncer?
Ojo con lo que vas a decir de cáncer, Javier. Por ahí las leí la última semana, por ahí leí sus mensajes en el horóscopo, ¿no? Algunos temas que ustedes me dejaron. Cáncer, hay muy buenas energías, tranquilas, tranquilos, ascendentes en cáncer, soles en cáncer. Una muy buena posición que en la que se ocupa el sol. Este eclipse que se va a venir a celebrar, este eclipse lunar, pues es el momento de recarga. Cáncer, este fin de semana, esta última semana en febrero, cierras el mes con broche y energía punteando, lo que llamamos pits. Cáncer entra a pits, a reparación. Cáncer se recarga. Es una semana donde el gigante del zodiaco se empieza a preparar. El gigante del zodiaco es Júpiter. Júpiter está en cáncer hace un buen tiempo y ya llegó a su recta final. Está en reposo. Júpiter está en reposo, está haciendo un trígono maravilloso, va a estar haciendo trígono con el próximo eclipse. Faltan horas, faltan días para que todas ese volcaje de cáncer, cáncer va a tener un despegue impresionante. Si tú eres de signo cáncer, ascendente en cáncer o tienes la luna en cáncer, agárrate. Agárrate porque esta última semana del mes de febrero empieza a efervecer, empieza toda esa energía que ha venido estancada, todos esos temas que han venido así como frenados, que claro, Júpiter ha estado dormido todo este tiempo. Pero Júpiter, que es el gigante, el planeta benefactor, Júpiter es el que soluciona, Júpiter el que dice no te preocupes, vamos a darte una alternativa. Júpiter está en el signo de ustedes. Entonces tienen un muy buen año y el año de ustedes va a empezar ahora pronto con esta salida del eclipse. Cuando el gigante despierta en uno de los signos después de una fase de meses que estaba retrogradando, mucha tendencia a que estos temas, este cierre de esta semana de febrero, iniciando marzo, pues muchas cosas empiezan a solucionarse, empieza a aparecer la solución, los dramas empiezan a bajar un poquito, las tendencias en el hogar empiezan a mejorar, si hay temas con hijos, si hay temas con pareja, si habían temas de viajes, temas de educación, todo esto es lo que se va a estar moviendo esta última semana del mes para cáncer. Está muy poblada la casa 9, de hecho está el Sol, está el Nodo, está Venus, está Mercurio. Hay mucha energía muy positiva y que sobre todo va a ser una conexión muy favorable con Júpiter que está allí en el grado 15. Entonces cáncer, ojo que empieza, cuidado, quítate por ahí si conoces un ascendente en cáncer, una luna en cáncer, hágase para un lado, porque estos cáncer cuando despiertan nadie los para. Eso es como la mamá que dijo, a ver, un momentico, ya me cansé de esta situación y empieza la mamá a decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí, y empieza Cáncer a organizar el zodiaco, porque Cáncer es el signo de la madre, Cáncer es el signo de la organización. Y lo que más me gusta, y de hecho hasta me apasiona contárselo a ustedes, pues es que ese gran planeta Júpiter que venía ahí como que quieto, dormido, pues ya el timer de la vida y Saturno y todo lo que está pasando está diciendo que ya vienen los temas para cáncer. Hay tiempos, cáncer. Hay momentos en la vida de reposo, hay momentos de detenerse como que no vemos a veces la salida y eso es lo que le ha pasado mucho a ascendentes en cáncer y lunas y como muy introspectivos y la tendencia también a que se subestime mucho a veces la energía de cáncer, ¿no? Recordemos que a veces pasa mucho eso, pero cuando despierta, quítate. Entonces, una semana muy, muy benéfica. Para completar, adicional, pues ustedes el lunes 23 inician la semana con su planeta, que es la luna, en el signo de Tauro, mirando también cosas a futuro, siendo más previsorios también. Hay una excelente posición con Marte para que se miren las cosas desde otro ángulo, para que se vea como el ganador ganador. Es una semana de satisfacción, es una semana de pasársela bien y de sentir que la vida está como más amena y más en coherencia con lo que ustedes quieren hacer. Sobre todo temas de planes y proyectos que se puedan realizar a futuro, pues Cáncer va a estar como muy contenido en estas emociones. Me gusta el hecho de que empecemos el lunes 23 de febrero con una luna en Tauro, que de por sí cada vez que la luna está en Tauro, pues es muy benéfico para Cáncer, ¿no? Es una semana también de tener su planeta exaltado. Entonces esto les va a ayudar muchísimo. Vámonos para el signo de Leo. Vamos a mirar cómo se acomodan las energías para Leo. Esta semana a partir del 23, ¿verdad? Última semana. 23 hasta el sábado 28 para los leones.
Bueno, Leo, ya se quitaron muchas tensiones. Leo, ya se quitaron muchas cosas de al frente. Ya Marte está haciendo su última salida. Esta semanita es la última semana que Marte hace los coletazos en la casa 7. Ya Leo bajó un poquito la guardia. Los Leo venían muy revolucionados y tienen un cierre de mes de febrero muy positivo, muy introspectivo y de mucha regeneración, de mucha salud sobre todo. Cuando hay tantos planetas, un stellium completo, observen ustedes el Sol, el nodo, en este caso Venus, Mercurio, y el Sol, que es el planeta regente de Leo, en este caso en Pisces, en la casa 8, eso es entrar a la farmacia. La casa 8, yo siempre le digo a Leo, la casa 8 es tu farmacia. Es cuando el sol entra allí, se repara. Entonces, los asuntos emocionales o los asuntos que podían no estar claros para Leo, pues esta es una semana que genera ese repunte, genera esa sanación y ese bálsamo también. Tanto planeta pasando por la casa 8, pues está en construcción. En la casa 8 nosotros nos regeneramos. Es como muy llamada también la casa 8 de la muerte, pero cuando hay tanto estelium en esta semana es una invitación al regenere, al disfrute también de otras cosas. La posición de la luna en el signo de Tauro en la casa 10 forma también un punto de riqueza. Tal parece que la luna en Tauro le dice a Leo esta semana que algunos asuntos van a salir distintos. Casi siempre estas cuadraturas entre Marte, la Luna, Urano en la casa 10, a finales de Acuario en la casa 7, como que algunos temas que se habían pactado de una manera tienen un rumbo diferente, pero es algo cómodo, es algo solucionativo. Al mismo tiempo, todo lo que está pasando en la psique de Leo, que es Júpiter, entrando ahí, despertando ese Goliat, pues todavía sigue golpeando, ¿no? Esto es muy benéfico, porque este es el año, ustedes saben que el 15, el 17, el martes 17, empezamos con el año de fuego. Entonces, al ser el año del caballo de fuego, pues convoca mucho a Aries y convoca mucho a Leo también a que vaya a la cabeza, a que Leo vaya como resonante. Es un momento de mucha expansión, no solamente por el hecho de ser un año uno y no solamente por ser fuego, sino que el planeta gigante de la astrología, el Júpiter, pues próximo a ingresar, está haciendo todavía como sus últimos toques en el inconsciente y es una semana muy bonita para que ustedes logren sacar lo que está dentro de ustedes. Inspiración. Es una semana de inspirarse. Con ese sol en Pisces en la casa 8 Leo, pues vale la pena escribirse un libro, vale la pena hacer un artículo, vale la pena hacer algo, contar algo, Mercurio retrogradando en Piscis en la casa 8, contar una historia, cómo la has pasado últimamente, cómo hacer esa catarsis también a través de algo que a ustedes les guste, aprovechar tanto Saturno en Aries en la casa 9 como tanta filosofía que se está gestando en ustedes para que puedan compartirla con los demás. Es una semana de invitación a la transformación y a poder hacer algo con lo que se ha vivido, sobre todo con los temas difíciles, ¿no? O temas que ustedes hayan percibidos como complejos. En fin, es una semana que invita mucho a la reflexión. La casa 8 para Leo es una zona de mucho poder. De hecho, para Leo no es un signo que le quede difícil transformarse. Quizás es uno de los signos por excelencia que tiene mucho fuego, tiene mucho poder, tiene mucha autoexigencia también. Entonces creo que cierra el mes de febrero con toda esa energía que le puede aportar. Ahora, el hecho de tener la luna en la casa 10 para Leo, pues también es la invitación a atreverse a algo nuevo, estar gestando algo nuevo. Vámonos con Virgo. Vamos a pasar al signo de Virgo. Si tú eres ascendente en Virgo, Sol o Luna en Virgo, bueno, Virgo, aquí la cosa cambia. Con Virgo nos vamos a ir despacio y con buena letra, porque aquí el tema se pone manga por hombro. Entonces, Virgo, relájense, si van manejando, frenen un poquito y se estacionan por ahí. Si estás de pronto de pie, siéntate, les doy tiempo de que se sienten a los Virgo, tomen asiento, prepárense en un café, tómense en una agüita, porque con Virgo la cosa es distinta. El cierre de febrero, esta última semana de febrero, Virgo, ustedes están siendo puestos a prueba. Es el signo del zodiaco que por excelencia le corresponde hacer todo un proceso y todo un andamiaje cerrando febrero. ¿Por qué? Primero, el eclipse próximo que vamos a tener el 3 de marzo se va a dar en tu zona 7. Esto anuncia final, no va más.
Hay unas cosas que la vida le está diciendo a ascendentes en Virgo, soles en Virgo, lunas en Virgo, mira, esto ya no puede continuar. Y tú ya sabes de qué se trata, Virgo. No es tanto que te preguntes, ay, ¿qué será? ¿Qué será? Esto que dice Javier tan raro, ¿por dónde vendrá? ¿Por dónde será esto? ¿De dónde vendrá? No, no, no. Es algo que ya sabes, algo que la vida te está diciendo y tú internamente sabes que eso requiere un cambio, que eso requiere soltar, que eso requiere un ya no más. El hecho de que se forme un eclipse en Piscis, en la casa 7, pues es la información contundente. Además, tu planeta regente está allí diciendo, revisa y tienes la oportunidad de revisar los últimos temas que de manera voluntaria debes cerrar. ¿Qué no está funcionando en tu vida? ¿Qué es lo que no tiene razón de ser? De pronto algo laboral, algo con una persona, algo con un hijo, algo donde dice, se acabó el tiempo, game over, ya no puede ir más. Si tú de pronto eres de signo Virgo, ascendente o sol, luna Virgo, y tú dices tan raro, ¿hacia dónde vendrá esta información? Yo no logro ubicarla. Yo como que no logro entender este mensaje de Javier, qué extraño, ¿hacia dónde será? Pues te invito a que te aísles un poquito, tengas una meditación contigo mismo, una meditación muy consciente y empieces a revisar, a hacer checklist de qué asuntos en tu vida están siendo forzados, están siendo en camisa de fuerza. ¿Qué temas están siendo forzados ahora? ¿Está siendo forzada tu salud? ¿Está siendo forzada tu economía? ¿Está siendo forzada la relación de pareja? ¿Está siendo forzada la relación con algún hijo? ¿Qué áreas de tu vida están forzosas? Esas áreas de tu vida que están siendo forzadas, ahí es donde la vida te está diciendo, suelta esa resistencia para que la energía pueda fluir. Tu planeta regente es Mercurio. Y esta semana entra en fase de retrogradación al frente en Pisces y va a estar haciendo o alumbrando Venus y también el nodo, donde justamente se va a formar el eclipse. Es un momento de ser muy conscientes de decir, bueno, esto ya llegó a su final, esto hay que darle un cambio distinto. Entonces es una semana no negativa, yo no le llamo negativo, esto no es negativo para Virgo, es una semana de tomarse en serio, es una semana bueno, a ver, ya, esto hagámoslo de verdad, ya este compromiso, ya esta relación, ya esto no va más, ¿yo qué hago acá? Ya me doy cuenta que por ahí no es. Hay una gran ventaja que tienen esta semana, y es que Júpiter en la casa 11, al estar despertando esas posibilidades, le está diciendo también a Virgo, mira que por estar ahí esperando, tratando de solucionar, no estás viendo lo nuevo, no estás viendo nuevas direcciones, nuevos rumbos de hacia dónde debes empezar tu nuevo viaje ahora. Entonces, mira, qué importante de saber cerrar temas de tu vida, contratos con personas, etcétera, rentas, lo que fuere, ¿sí? Para abrirse a lo nuevo. Hay mucha fricción, bastante fricción en las áreas cotidianas y ahí es donde le está diciendo la vida, hay que cerrar asuntos, hay que cerrar temas que ya no van más. Claro, algunos de ustedes ya pueden estar muy enterados, algunos Virgos, ascendentes en Virgos, ya saben, hombre, llevo 3, 4, 6 meses tratando de que esto funcione y nada. Pues la señal te está diciendo no funciona porque no es por ahí, ¿sí? Hay una parte donde es perseverancia, hay una parte donde nosotros debemos exigirnos, hay una parte donde es autoexigencia, hay una parte donde claro que le tienes que hacer y remar y remar y remar, pero también hay una parte donde si ya remaste y si ya hiciste y no se dio, es porque ahí no es. Si ya intentaste una vez, 2 veces y la tercera y nada, pues ese ya es un mensaje de que por ahí no es. Ya no es que sigas remando ahí, sino salir, soltar. Ese es el mensaje para Virgo, ¿no? Creo que es de mucho trabajo. Yo siento que los Virgo tienen trabajito este cierre de mes, cierran febrero como con mucha introspección en relación a lo que estábamos mencionando de tanto planeta y tanta preparación que tienen. Y creo que desde ahí están. Hay algunos Virgo que estén aquí presentes durante live en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Hay algunos ascendentes en Virgo, aprovecho para leerlos. Ascendentes en Virgo, soles en Virgo. Hay por acá. Hay vida en ese lado de la pantalla. Hay algunos Virgos por ahí que de pronto conecten con esta información. Si eres de signo Virgo, ascendente, aprovecho para leerlos por acá. Veo que están atentos también.
En YouTube, si hay por ahí Virgos también, que me pueden dejar saber cómo está el tema. No es un mensaje nefasto, no, 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 para nada. Es un mensaje de, wow, debo poner atención. Es un mensaje que invita a la lírica, es un mensaje que invita a la acción, es un mensaje que invita al movimiento. Bueno, en TikTok dicen absolutamente Javier, dice María, Arcoiris, un abrazo, Mariana también, Tati, que está aquí en TikTok, un abrazo para ustedes. En Instagram veo que está Danza, está Inti, está Paloma, está María, está Sol, también está por ahí. Erika, Kamya, Kamya debe estar preguntando dónde está la luna negra y dónde está Saturno. Kamya es fascinada Kamya es como que dame lo negativo primero, muéstrame los puntos negativos primero y después miramos el resto. Yo, Javier, está Verónica, Valia por acá, poner fin, demanda de divorcio. Exacto, eso es, Celia, por ahí. Muy bien, por ahí va la cosa, exacto. Dar esos finales, esos toques, ¿no? Bueno, aprovecho para invitarlos, contarles que el próximo domingo, 1 de marzo, vamos a estar haciendo un evento online, que es este que ustedes ven acá. Vamos a estar haciendo un evento de eclipse para que ustedes puedan inscribirse. Esto va a ser el próximo domingo, de mañana en 8 días. Domingo 1 de marzo, vamos a estar haciendo el evento online de eclipse lunar para que ustedes tengan chance de inscribirse. Es un evento que lo vamos a hacer en privado, es un evento donde vamos a estar mirando las cartas natales de ustedes, va a ser online. Si tú estás en México, si tú estás en otra parte del mundo, pues entonces puedes participar. ¿Y qué vamos a estar haciendo en este evento? Lo que vamos a estar haciendo en este caso es compartiendo un espacio donde podamos ver las cartas natales de cada uno de ustedes y podamos atender a todos los procesos, ¿verdad? Y que podamos tener como un mensaje mucho más en privado. Aquí está, aprovecho para mostrarles aquí en pantalla. Entonces ustedes pueden ingresar a Centro Holístico, ahí está, les estoy compartiendo, y ahí ustedes van a encontrar el evento que vamos a tener, que es Eclipse Lunar. Es un evento que se va a llevar a cabo online, ustedes pueden participar, lo vamos a hacer el próximo domingo, 1 de marzo, con las cartas natales de cada uno de ustedes. Aquí está, Eclipse Online, para mirar, como el eclipse lo tenemos el día 3 de marzo, entonces vamos a hacer el evento el próximo domingo 1 de marzo para que te inscriban. Ahí está en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, encuentras el link de la escuela Centro Holístico Javier Aragón y vas a encontrar el tema del eclipse que vamos a estar desarrollando para que ustedes ahí está, eclipse lunar. ¿Sí? Vamos a estar viendo el encuentro con la carta de cada uno de ustedes, analizando específicamente con la carta 1 a 1 de cómo viene el eclipse lunar del 3 de marzo, que es el más potente, porque este eclipse lunar se va a estar celebrando a 12 grados de Piscis en relación a Virgo, por eso ahora que estaba en Virgo, pues eclipse de luna en Virgo nos invita a la nutrición, nos invita a atender una cantidad de procesos que vale la pena reunirnos en privado para mirar carta a carta cómo va a estar influenciando. Entonces, ya lo saben, el próximo domingo tenemos esta semanita para receptar el grupo. Próximo domingo y vamos a estar haciendo actividades donde ustedes también pueden diluir los mensajes y también hacer un pequeño ritual que nos va a servir mucho para conectar con esta energía del eclipse. Entonces, cordialmente invitados a los que me están preguntando en TikTok, ahí en la parte superior, o simplemente te metes a la escuela Centro Holístico Javier Aragón, Eclipse Lunar, y lo vamos a estar desarrollando. Ustedes van a encontrar en este caso la manera de suscribirse y lo vamos a estar haciendo por este canal. Bueno, luego de hablar de Virgo, pasemos a Libra, porque Libra también tiene una semanita, aunque Libra tiene una semanita distinta. Vamos a mirar las energías para Libra. Ascendentes en Libra o soles en Libra. Tu planeta regente Libra es Venus. Venus está en este caso en la casa 6. Hay un aspecto favorable para Libra en relación a nuevas temáticas de cuidado. También Mercurio y el hecho de que todo el stellium se esté dando en la casa 6 es una invitación a Libra también para revisar esta semana rutinas.
Cierra esta última semana de febrero siendo consciente de qué rutinas has incorporado, cuáles son las nuevas rutinas que tienes tú, Libra, ascendente en Libra, Sol Libra, cuáles son las rutinas que tienes, cómo las puedes mejorar, cómo puede haber mayor compromiso. Casi siempre que tiene Libra a Venus, su regente en la casa 6, es como aprender a disfrutar del día a día, como aprender a estar más contigo mismo, aprender a ser más compasivo también contigo, qué temas se deben atender acerca de salud. También es la energía de esta última semana del mes de febrero diciéndole a Libra, Libra, ¿cómo estamos comiendo está bien o debemos hacer ajustes? ¿Lo que estamos viendo está bien o debemos ajustarnos? ¿La rutina de meditación es la correcta, es la adecuada o no la estamos haciendo? Como que revisar ese punto energético que es donde más actividad puede haber. Ahora, como hay tanta energía en la casa 6 en relación a Júpiter, pues es una excelente semana también para cerrar el mes de febrero mirando temas futuristas, ¿no? ¿Qué cosas o qué pequeñas cosas puedes hacer, Libra, para llegar a donde tú quieres llegar, a tu meta, para llegar a las metas del 2026? ¿Cuáles son esos pequeños ajustes que debes realizar para empezar como con ese tema, ¿no? Empezar a mirar asuntos que realmente o pequeños pasos te lleven a donde quieres estar mañana. Es como una invitación a mirar más en serio los temas vocacionales, sobre todo a finales de este año. Como que más compromiso, no es que no lo haya, pero más compromiso. Ahora hay algo interesante, ¿no? La entrada, ustedes saben, de Saturno y Neptuno en Aries, en la casa 7, pues también está pidiendo nuevas relaciones, nuevos convenios, nuevas situaciones distintas de ver la vida. Hay algo muy positivo para Libra. El hecho de que Saturno esté al frente está mostrando cosas nuevas, sociedades nuevas, personas nuevas, cosas nuevas para iniciar con otros, ¿verdad? Buscando siempre este ganador-ganador, donde también te llene con tu filosofía de vida, donde también te llene con los temas espirituales, pero tampoco que sea que seas tú, Libra, solamente el que tenga que hacerlo, sino que también haya compromiso de parte del otro. Es una semana donde Libra va a tener a la luna en Tauro en la casa 8 y esto también le va a permitir generar una sensación de alivio a procesos difíciles que venía pasando Libra, como que ahora las cosas se ven distinto, como que ahora hay ciertos temas que ya se solucionaron, por lo general cuando la luna pasa por la casa 8 como que nos libera de cargas y nos libera de cosas y es como un detox, le llamo yo. Entonces, después de un detox, pues viene la calma. Claro, al momento se siente tenso, al momento se siente difícil, pero ahora viene como los beneficios, llamémosle de esta manera. El hecho de que esta semana entre la luna en Géminis le hace un afecto muy positivo a Libra para generar nuevas ideas de aprendizaje, de estudio y un momento muy oportuno también para que se entreguen a algo de lo que a ustedes les apasiona. Creo que es uno de los signos que está siendo más llamado a estudiar o a hacer reflexiones de aprendizaje acerca de algo que les llene, que les apasione, que les conecte. Casi siempre que Saturno y Neptuno está al frente en un zodiaco y la luna está haciendo estos alumbramientos por la casa 8 que es tan oculta, pues le da esa viabilidad, ¿no? De poder ir un poquito más allá. Máxime cuando la luna va a estar en su casa 9, mostrando un algo que deben aprender. Es una semana neutra, es una semana muy favorable, retante. Saturno siempre va a ser muy exigente al signo opuesto, eso siempre lo sabemos, es astrología básica, pero yo creo que aquí Libra sabe de qué va, de qué asuntos debe dejar ir y cuáles ya no pueden conectarse más. Un excelente momento para Libra, ¿no? Ahora, cabe resaltar que Libra es un signo que siempre está buscando la tranquilidad, Libra es un signo que siempre está buscando como la quietud, como estar todo en paz, como que Libra es un signo que dice, a ver, ¿cómo podemos hacer que esto sea mejor? Esa semana les va a permitir tener esa energía. Bueno, vamos con Escorpio, vamos a mirar las energías de Escorpio cómo están. Escorpio la semana pasada estuvo intensa, el eclipse, ¿no? Ahora, esta última semana para Escorpio, los dos planetas regentes, Marte y Plutón en la casa 4. Bueno, Escorpio, bajó la tensión, bajó la temperatura. Venía Escorpio de una semana bien trajinada, bien movida,
una semana que pedía mucho, una semana bastante exigente. Hay una gran oportunidad para Escorpio ahora con la entrada de Marte al signo de Piscis. Y el hecho de todo lo que esté pasando en Piscis, pues enhorabuena, mire cómo hay unas semanas tan intensas y hay otras semanas mucho más benéficas. Ahora el Sol haciendo un aspecto trígono, Venus y este tema de Mercurio, toda esta energía que está ocurriendo en Piscis, pues beneficia mucho a Escorpio para que cierre el mes de febrero con talentos, con goce, con disfrute. Escorpio pasó el aguacero, Escorpio pasó momentos tensos, Marte pasando por la casa 4, eso era como la turbulencia total. Esta es la última semanita y ya se ve luz al final del túnel. Es una semana de disfrute, es una semana típico de la casa 5. Cuando Marte entra a la casa 5 de Escorpio, dice, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? Tengamos en cuenta que Escorpio es un signo que no le gusta quedarse quieto. Escorpio es un signo muy activo. Tú conoces una persona ascendente en Escorpio o una persona de Sol Escorpio o que tenga la luna en Escorpio y a toda hora andan a 1000 por hora. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? Porque es el signo de la mutación, es el signo que todo el tiempo está haciéndose, formándose, procesándose, llamémoslo así. Esta semana que pasó fue tensa con el tema del eclipse allí en su casa 4 desestabilizando todo, pero cierran el mes de febrero ahora con mucho disfrute, con mucha comprensión. Venus está alumbrando también nuevas cosas en la casa 5, estar conectando con ese niño interior o con esa alegría, con esa dulzura. Un excelente momento para viajes. Fíjense que esta semana con el despertar que está haciendo Júpiter en la casa 9, por ejemplo, para Escorpio, haciendo unos aspectos bastante fluidos con todos los planetas que están en la casa 5, pues es un momento donde le dice a Escorpio, ¿y qué tal si hacemos un viaje? ¿Qué tal si te retiras? ¿Qué tal si te vas a descansar un poquito? ¿Qué tal si haces algo que te guste? Tanto planeta en la casa 5 le dice ahora a Escorpio, no todo tiene que ser cosas negativas, sino también es un momento de disfrutar. Si tú eres ascendente en Escorpio, Sol o Luna en Escorpio, pregúntate, ¿qué me hace feliz a mí? ¿Qué te hace feliz, Escorpio? No, ¿qué te gusta? No, pues a mí me gusta el parapente, hazlo. No, a mí me gusta bailar, ve a bailar. No, a mí me gusta leer, me gusta esto. Las energías planetarias para este cierre de febrero le están diciendo a Escorpio, ocúpate también de tu alegría. Fíjense que hay un espacio de la alegría y la alegría, la parte de sentirnos alegres, se estudia mucho en la casa 5. Por eso en la casa 5 somos como niños. Cuando nosotros tenemos mucho planeta en la casa 5, es el universo también diciéndonos, hey, aprende a disfrutar de las cosas de la vida. Ah, que te gusta el deporte, pues vete a hacer deporte, vete a cabalgar, vete a nadar. Haz algo que te dé vida, que te dé fuerza, que te haga sentir agradable contigo mismo. Como su planeta regente, que es Marte, está próximo a ingresar en conjunción al Sol y todos los planetas que están allí, pues es una invitación a eso, a darle tiempo y espacio y seriedad, que la vida no es solamente transformación o solamente temas difíciles, sino también hay espacio para el disfrute. Cierras el mes de febrero, Escorpio, disfrutando los placeres de la vida, que esto incluso puede incluir personas, puede incluir de manera banal, se suele decir que la casa 5 pues maneja las parejas y los novios y que aparece alguien y todo esto. Yo no soy tan temas de hablar de esto, pero dejémoslo en disfrute, el disfrute de la vida que puede venir de múltiples formas, no solamente con una persona, sino de muchas maneras. Pues a disfrutar, una semana donde el zodiaco le dice a Escorpio, disfruta. Vamos con Sagitario. ¿Qué pasa con los Sagitario del zodiaco? Bueno, Sagitario, esta es una semana donde la vida te pone situaciones a movilizar. Lo que tuvo que vivir Escorpio la vez pasada, de donde está saliendo Escorpio, ahora le corresponde a Sagitario. Tanto planeta en la casa 4, Sagitario, está diciendo que se deben hacer movidas en casa 4, es decir, estabilidad en piso. Tanto planeta en la casa 4 le está diciendo, oye, Sagitario, ¿y esto para cuándo? Todos estos pendientes, ¿cuándo los vas a hacer? ¿Cuándo te vas a personar de esto? ¿Cuándo vas a ponerle final a esto? ¿Cuándo vas a iniciar esto? Yo no le llamaría tantos cierres.
yo le llamaría estar atento a los temas que son muy tuyos, que son muy de tu vida, bien sean emocionales, bien sean laborales, bien sea de pareja, de tantos temas, tantas áreas de la vida, porque la casa 4 encierra mucho. Entonces es un momento donde la vida le está diciendo a Sagitario en esta última semana de febrero, mira, todos estos pendientes y cómo los vamos a solucionar, cómo los vamos a hacer. Cambios también, porque la casa 4 es el piso. Entonces, si estamos próximos a tener un eclipse en la casa 4, pues tal parece que Sagitario está siendo movilizado a tomar otras alternativas distintas a como lo venía haciendo. Es otro signo, Sagitario, donde debe visionar, aprovechar esa energía de visión para entregarse a cosas nuevas y soltar aquello que ustedes mismos ya perciben que no está funcionando, bien sea en relaciones, en pareja, en estudio, como todos estos temas complejos de la vida que ustedes noten que ya no funcionan, pues tanto Planeta en la casa 4 dice, hagamos un plan de trabajo para poder reinventarnos de una manera distinta, el cómo hacerlo. Mercurio esta semana va a estar retrogradando para Sagitario justamente en esos temas que tienen que ver con estabilidad del hogar, estabilidad de cuál es tu hogar ahora, cuáles son tus funciones ahora. Mirar Sagitario si de pronto tienes familia, si tienes hijos, cuál es tu misión frente a ellos, los roles de parentesco. Si eres ascendente en Sagitario, Sol Sagitario o Luna Sagitario, ¿tienes hijos? ¿Qué edades tienen tus hijos? Ah, que mi hijo tiene 20 años. No, ya no está dentro del radar. Ah, que mi hijo tiene 8 años, 10 años. Claro, necesita atención, necesita maternidad o necesita paternidad. Entonces es como ponerse al día con muchas áreas de la vida. A veces la casa 4 la dejamos pasar por alto, pero en la casa 4 nosotros construimos lo que le llamamos los pilares de nuestra existencia. En psicología, en la casa 4 se estudia parte de la seguridad, parte de la estructura. Entonces, Sagitario, esa es la zona que se está moviendo a finales de febrero, que pide atención, que pide cambios también, que pide mirar personas, si vale la pena, si no, qué debe seguir, qué debe continuar, qué cambiar. El planeta regente de Sagitario es Júpiter, el gigante que está despertando y también le está diciendo a Sagitario desde la casa 8, bueno, hay cosas que ya no pueden seguir aunque tú quieras que sigan. Es otro signo que le invita a renovar, es otro signo que le invita a movilizarse. Es otro signo, al igual que Tauro, al igual que mencionábamos en Tauro, que le hace una invitación a hacerlo quizás más moderno, a trabajar con esa modernidad que el mundo le está exigiendo. Tengan en cuenta, Sagitario, que muchas cosas de contratación, con Urano también en la casa 7, hay relaciones que se deben de pronto no cerrar ni terminar, porque no siempre el tema es cerrar relaciones, pero sí Urano en ese punto de la astrología donde está para Sagitario le hace una invitación que algunas cosas van a ser distintas de ahora en adelante en cuanto a la dinámica de relacionarse con los demás y en primera línea en pareja. Entonces, Sagitario, cierra el mes de febrero mirando qué áreas con el otro no están funcionando bien. Si tú sabes que hay ciertas áreas que no están funcionando bien con el otro, actúa. Actúa porque Urano está que se mete a la casa de las relaciones y esto va a pasar en los próximos meses. Entonces, una vez Urano esté en Géminis, lo va a hacer Urano de manera uraniana. Estás como en tiempos de, si tienes una pareja Sagitario, ascendente, Sol Sagitario, analiza y sentémonos a hablar de qué es lo que no está funcionando aquí. Como que no esperemos a que la vida siga y siga y siga, porque cuando Urano lo soluciona, pues lo soluciona de manera uraniana. Y casi siempre las formas uranianas de tomar estos aspectos, pues no son tan agradables para nosotros, no siempre. Es un tema de ajuste, ¿no? No va a aplicar para todos los Sagitarios. Si tienes pareja o no, revisa esas áreas. ¿Hay Sagitarios dentro del público que podamos leer por aquí en TikTok? ¿Hay alguien Sagitario de pronto, ascendentes, soles, lunas en Sagitario que estén por ahí? ¿Que les resuene de pronto esta información? Capricornios. Ascendentes en Capricornios, soles en Capricornios, esta última semanita. Bueno, Capricornio, la cabra. Las cabras que emprendieron un viaje. Algunos Capricornios emprendieron cuesta arriba, montaña arriba, a correr su meta. Saturno en Aries, en la casa 4, diciendo, Capris, empezamos a correr metas distintas en nuestra vida, a hacerlo de una manera diferente, lo cual
Eso es muy benéfico. Para Capricornio le encantan las metas, a Capricornio le encantan los retos, entonces está muy bien. Esta última semana, Capricornio cierra el mes de febrero con mucha actividad en la casa 3. Fíjense, todos estos planetas, Mercurio, Venus, Nodo Norte, el Sol, el eclipse que viene, Marte próximo a entrar. ¿Qué significa todo esto para Capricornio? Bueno, Capricornio, la casa 3 es la casa de la mente, es de solucionar los conflictos. Cuando hay tanto planeta en la casa 3, es un horóscopo y cierre del mes de febrero donde vas a poder depurar, solucionar, anotar en la agenda, solucionar pendientes, mirar qué está funcionando, qué no está funcionando. Una excelente semana para hacer proyectos. El signo de Capricornio, ascendentes, soles o lunas, les fascina los temas de proyectos. Tú le dices a un Capricornio, hey, hay un proyecto. ¿Cómo? Y ahí está, le encantan los retos, le encantan las metas, le encanta correr una carrera nueva. Y en este año del caballo, pues calculen, más. Entonces, toda esta energía que hay para Capricornio en la casa 3 es momento de hablar, de comunicar, de externar también las cosas que ustedes sienten. Capricornio ahora mismo está viviendo una fase de tiempo nueva, está viviendo una fase de tiempo analítica. Es un signo que está comprendiendo muchas cosas del ayer, muchas cosas de pronto de hace 2 años, 3 años o más. Sobre todo Plutón, la lejanía que ha hecho Plutón de Capricornio le ha permitido como reinventarse de una manera distinta. Ahora el eclipse y todos los planetas que están en la casa 3 le activan todo el ingenio. Como Mercurio va a estar retrogradando en esa casa, revisar también, ¿no? Temas que ustedes tengan pendientes de papeles, documentos. Lo mismo que le estábamos diciendo por ahí a otro signo, Capricornio también revisa, ¿no? ¿Qué se vence, qué no se vence? Mira el SOAT, el seguro del carro, mirar temas de qué vayas a hacer, que vayas a viajar, estar más atento de los tiempos, las horas, sobre todo Capricornio. Tanta actividad y tanto planeta en la casa 3 en los viajes, si vas a tener viajes o desplazamientos ascendentes, soles o luna en Capricornio, Mercurio, pueda que algunos sí se hagan, otros no. Estar con tiempo, asegúrate también Capricornio de llegar con tiempo a los lugares para que esto no genere como esos puntos tensos, ¿no? En sí, una energía y una semana muy benéfica. Me encanta de Saturno, que ya empezó la cuenta regresiva con ustedes y las metas a porvenir. Creo que esto es una ventaja después de tanta destrucción de Plutón, ¿no? De tantos años y de tantos temas que habían allí. ¿Qué vale la pena? Leerse un libro, verse una serie en la casa 3, algo que le construya, inscribirse, estudiar, porque en la casa 3 también estudiamos. Entonces, Capricornio, la vida le está diciendo con tanto planeta, póngase a estudiar algo que a usted le gusta, algo que a usted le apasione. Es una excelente semana para hacer un cierre de mes y estudiar algo que a ustedes les guste. Entonces, Capricornios del Zodíaco, disfruten su última semana de febrero haciendo lo que les apasiona, o aprendiendo o enseñando, alguna de esas dos. Acuario, vamos con la última semana del mes de febrero para el signo de Acuario. Toda la actividad que se cose y toda la actividad que se está moviendo para Acuario está muy contenida en la casa 2. La casa 2 es un escenario que invita esta última semana de febrero a todos los ascendentes, soles y lunas en Acuario a reconciliarse con su autoestima, a reconciliarse con tu valor propio, cuánto vales, Acuario, qué estás dispuesto a negociar y qué no estás dispuesto a negociar contigo mismo, sobre todo porque la casa 2 es muy pegadita a la casa 1, es decir, se vincula conmigo, se vincula con mi forma de pensar, con mi propio valor, mi propia valía. Tu planeta regente, que es Urano, de una parte, ¿verdad? Lo tienes en la casa 4 y Marte está todavía haciendo un aspecto de tensión para Acuario. Fíjate, Acuario, qué temas del hogar no están funcionando bien y cuáles son las posibles soluciones. Esta tensión que hay entre Marte y entre Urano, para ti, Acuario, está diciendo que algunos temas o algunas dinámicas de los valores o el sentido del valor llegó a su fin. Tanta energía que está marcando en la casa 2
y esta tensión con Urano, máxime que ustedes van a tener este lunes también, la luna pasando por Urano, pues es una invitación a revisar qué temas de la casa, qué temas del hogar, qué temas con los hijos no están funcionando bien y requieren de o simplemente soltar, dejar, ¿sabes? Que no es tuyo, no te pertenece por una línea, o también de otra manera, donde debes aplicar un poquito más de ser riguroso, donde debes anclar, donde debes ser un poco más claro, Acuario, no tan ambiguo, donde debes decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Esas son líneas de apalancamiento que les va a servir mucho, sobre todo en temas de hogar, en temas de estructura, en temas de familia. Si tú eres ascendente en Acuario, Sol Acuario, o tienes la luna en Acuario, es una excelente semana para conectar con autoestima, con cariño, llenar todas esas dosis de amor propio que a veces suelen vaciarse o a veces suelen estar por ahí un poquito conflictuadas. Tanto planeta en la casa 2, pues es una invitación a revisar todo lo que ustedes tienen y han venido consiguiendo también como personas. La casa 2 se vuelve lo que tengo a la mano. La casa 2 es con lo que yo puedo contar. Entonces está diciendo el horóscopo para esta última semana del mes de febrero, hacer como toda esa revisión de datos de qué tenemos, qué hemos hecho, qué hemos logrado. Y por alguna extraña razón, ese Marte a finales de Acuario, que todavía lo tienen ahí, en un aspecto cuadrante a Urano dice, hay temas que ya no estás ahí, hay temas que ya no debes continuar, hay situaciones de hogar o situaciones tuyas muy personales que serían bueno cortar para tu salud o para tu bienestar. También está muy bien como hacer esos cortes o esos finales. ¿Qué pasa cuando Urano tiene cuadraturas a su signo, como es la última cuadratura que está teniendo Urano Acuario y ahora que está Marte allí? Habla de cambios que yo debo hacer en mi performance, casa uno, en mi personalidad, porque Marte es muy de la casa uno, donde lo tienes en este momento, Acuario. Entonces, Urano pide que se hagan algunos cambios, algunos ajustes en tu personalidad, revisar cosas de tu yo, de tu fuerza, de tu integridad. Date cuenta, Acuario, ascendente Sol, Luna, que tienes a Marte en tu casa uno. Esto es benéfico porque Marte en la casa uno, pues es su casa, es muy positivo, pero al mismo tiempo está diciendo que hay que utilizar esa energía de Marte para hacer algunos ajustes en tu ser, en tu yo, en tu identidad, que Urano dice, pues ya no va más, ya está bueno de esto, ¿no? Ya está bueno de ese tipo de versión, llamémosle versión o llamémosle rol, muerte a algunos roles. Siempre que tenemos una cuadratura entre Urano y entre Marte en relación a la casa uno con los planetas que rigen la casa uno y el signo, en este caso Urano, pues la invitación es hacer una renovación de versiones antiguas, como que no seguir repitiendo el mismo rol o los mismos temas o los mismos asuntos con personas nuevas, ¿sí? Es como la vida pidiéndole también a Acuario, ¿y qué tal si rompes esto, no? Mirar cuáles son aquellas situaciones que se presentan de manera cíclica, ¿sí? Que es como lo que siempre se repite, ¿verdad? Y ahí hacer esos cortes. Muchas veces no son los demás, muchas veces pues somos nosotros. Y de acuerdo a esa versión que somos nosotros, pues claro, siguen llegando personas o siguen pasando situaciones similares y no es tanto de cuándo va a dejar de pasar esto en mi vida, sino qué versión mía entierro, qué versión mía termino, cuál es el rol que hace que este tipo de situaciones se me presenten. Es quizás el punto tenso, por así decirlo, entre la cuadratura de Marte y Urano, que da esa invitación a un nuevo ser, dejando de lado, obviamente, sin dejar de lado, todo el tema de lo que es la valía, el valor propio, autoestima y demás. Creo que es una excelente semana para que Acuario también, típico de lo que pide Plutón también allí, digamos que no lo tocamos a Plutón, pero también es otro planeta que está pidiendo renovación, cambios y darle muerte a yoes anteriores, o bien sean yoes, ¿sí? Versiones mías o versiones o roles que ya están caducos en mi vida y que requieren otro tinte. Y llegamos al final con Piscis, los Piscis del zodiaco. Mira estos piscianos. Bueno, Piscis, en grande para Piscis. Última semana del mes de febrero para Piscis. Feliz cumpleaños, tienen el sol ahí, mira. Feliz cumpleaños. Primero, algunos de signo Piscis, pues ya cumplieron, otros van a cumplir toda esta semana. Llegamos a la temporada Piscis. Piscis se siente recargado, se siente con fuerza,
Están cumpliendo años ascendentes en Piscis, soles, lunas piscianas. Ahora el momento, el universo los recarga a todos los Piscis, los llena. Además que estamos próximos el 3 de marzo a celebrar un eclipse en el signo de Piscis a 12 grados, a 4, una orbe de 4 graditos hacia el nodo que es potente, es un eclipse lunar potente, que ya esto llega con una gran facilidad. ¡Qué alegría! ¡Qué bello para Piscis! De verdad que esto es maravilloso. Piscis, tienes una semana, un cierre del mes de febrero genuino, auténtico, pasaron la prueba, es un momento de, este eclipse cierra el 3 de febrero, el 3 de marzo, cierra una cantidad de temas que no se dieron y abre otras posibilidades al mundo de muchas cosas. En este momento Júpiter está haciendo unos aspectos tan fluidos con el tema del romance, con el tema de sentir. Hay tantas cosas bonitas para Piscis, tienen una rueda maravillosa. De verdad que es una semana para los piscianos. Qué delicia. De los 12 signos del zodiaco, a este signo sí que le voy a echar mucha azúcar. Mucha azúcar para Piscis porque tienen a Venus, tienen a Mercurio, el nodo está allí, próximos a recibir como esa luz bonita que los conecta también. Saturno y Neptuno ya salieron de Piscis, ahora están en la casa 2, generando nuevas maneras de vivir, nuevos valores, se han depurado. Creo que el signo que se ha venido depurando, soltando, limpiando, o sea, más no se le puede decir, ya se van es a desaparecer, ¿no? Un horóscopo más de que limpie, de que suelte y se desaparecen los Piscis, ya no se puede más. Ya no se puede pedirle más a Piscis porque han venido trabajando muchísimo en ellos mismos. Donde se le pida en otro horóscopo a Piscis que suelte y que deje, pues ya sería desaparecer, porque ¿qué más da? ¿No? Qué alegría, Piscis. Mira, entras en una semana muy bonita. Todos los planetas regenten, además que cabe resaltar que Piscis tiene dos planetas que lo mueven mucho. Un planeta, claramente, que es Júpiter de la vieja guardia, y el nuevo planeta que es el transpersonal Neptuno, ¿sí? La posición de estos dos planetas favorece a que Piscis vea otra cara de la moneda, a que Piscis renazca, resurja de las cenizas, a que se reinvente de una manera distinta. Y queda la última semana de febrero donde la vida le está diciendo, ya lo peor pasó, Piscis. Hay muchas cosas, mucha energía, mucha renovación. Es un signo que hay que darle medalla de oro porque es el que acaba de tener a Saturno allí. No fue nada fácil. Creo que la mayoría de ascendentes soles en Piscis pues han venido de procesos los últimos años, no me refiero incluso a la última semana. Han venido los últimos años de divorcios, han venido los últimos años de temas complejos, han venido los últimos años de temas de salud, han venido los últimos años a través de procesos difíciles, demás. Esto lo ha dicho la rueda, esto lo ha dicho Neptuno, esto lo ha dicho Saturno. Esto se ha podido visualizar. Ahora pues ellos entran en una fase muy distinta. Ahora Piscis se renueva con una experiencia diferente. Hay mucha carga en ellos también que los invita a llenarse de fe, de esperanza. Es muy normal que muchos piscianos estén inspirados últimamente. Esta semana de febrero ellos van a estar supremamente inspirados, conectados también con esa energía de fuerza, de poder, de dinamismo. Creo que es un horóscopo unas perspectivas para la última semana muy esperanzadoras y también la humanidad, porque este eclipse lunar que se viene, pues termina de renovarlos y es la totalidad de Piscis para entrar en otras dinámicas distintas. La ventaja que tiene Piscis es que ya se dio cuenta que no funcionaba, ya se dio cuenta que queda, ya Piscis sabe qué deudas debo pagar, qué pagué, qué tengo, y claro, al haber pagado, al haberle pagado a la vida, al haberle pagado al otro, al estar a saldos con la vida, pues sabemos qué tenemos. Entonces, esta es la energía con la que cierra Piscis el mes de febrero. Ya sé que tengo, ya sé que es mío y ya sé que es del otro. Es también hacer como esas cuentas y esas renovaciones y la cuenta que ya empezó, ya Neptuno está en Aries contando otra historia y Saturno cierra el mes de febrero con una despedida triunfal. Piscis, pues estás pariéndote, ya tuviste tu parto, unos de un año, otros de 2 años, otros de los últimos 5 años,
y están nuevecitos. Ahora Saturno, Neptuno, ahora Júpiter en la casa 5. ¿Qué vamos a hacer con esta nueva vida? ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante? ¿Cómo quieres vivir tu nuevo yo? Esta invitación, este último cierre del mes de febrero te está pidiendo esto. Conéctate con eso. Bueno, ¿cómo voy a vivir de ahora en adelante? ¿Cómo me voy a poseer? ¿Cómo voy a ocupar mi cuerpo? ¿Cómo voy a ocupar mis emociones? ¿Cómo voy a ocupar mi mente? ¿Cómo me voy a restablecer? Y ya, sin dramas y sin lágrimas y con la experiencia de lo vivido, ahora hacia dónde voy a mirar. Júpiter también está señalando nuevos inicios y Saturno dice, listo, ya, prueba superada. Ahora empecemos a construir sobre tu verdadera esencia. Cierra una semana muy poderosa el signo de Piscis, muy a la cabeza además, con un post-eclipse solar y con un pre-eclipse lunar que ensanducha la nueva estructura de su yo hacia este 2026. Felicitaciones por cumplir años, por retorno solar y muchos de ustedes pues en un momento gigantesco de sus vidas. En un momento muy bonito de sus vidas. Qué bello. Esto está generoso para Piscis. Pues muy bien, muchas gracias a ustedes por acompañarme durante este tiempo, durante este horóscopo. De verdad que es muy agradable también contar con su presencia, contar también con su ayuda, contar también con sus opiniones. Un abrazote para todos. Les deseo la mejor de las semanas y el fin de semana que vamos a tener. Aprovecho para contarles que el próximo domingo estaremos en nuestro evento de eclipse. Aquí estoy compartiendo el eclipse que vamos a tener, eclipse lunar. Esto va a ser este domingo, entonces para que ustedes puedan esta semana reservar su lugar y nos vemos el próximo domingo con el evento de eclipse lunar que va a ser online. Cordialmente invitados también para que ustedes lo puedan vivir, para que ustedes lo puedan contener de esta manera. Voy a ponerlo por acá para que lo puedan ver. Es un evento donde vamos a estar mirando carta a carta acerca del eclipse y lo vamos a estar haciendo entre todos. Va a ser online, entonces si estás desde Uruguay, desde México, Paraguay, Panamá y demás, pues van a poder participar es próximo domingo, 1 de marzo, en preparación al eclipse que se viene. Sí, cordialmente invitados también para que ustedes lo aprovechen, lo tengan acá y nos vemos el próximo domingo. Bueno, la mejor de las energías, bonito fin de semana, aprovechen este sábado, mañana domingo y empezamos el lunes con el último cierre de este mes de febrero y empezar a prepararnos para marzo que se viene con toda la energía. En marzo sí que vamos a tener eventos, está el eclipse, está la entrada también del año astrológico. Bueno, marzo sí que viene cargados de. Creo que enero y febrero fueron los meses que nos dieron lugar y fueron los meses que nos prepararon para esta entrada triunfal en el mes de marzo. Cuídense mucho, un abrazo para todos, gracias por su tiempo, por sus mensajes, gracias también por la paciencia de quedarse por aquí. Queda grabado en mi canal de YouTube para que ustedes se suscriban en YouTube y ahí lo pueden ver completo. Abrazos, disfruten el fin.